Proverbios, capítulo 16. Hoy queremos compartir con ustedes, ¿cierto, Anita? Un tremendo capítulo que nos va a hablar un poco de la soberanía de Dios. Exactamente. Oramos al Señor para presentar este tiempo. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque podemos sentarnos, Señor, en la mesa con tu palabra, Señor, este alimento para nuestras vidas. Rogamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu habla a nuestro entendimiento, llene nuestro corazón y nos haga tener el espíritu correcto para aprender tu palabra. Así es, Padre. Señor, gracias te damos por alumbrarnos a través de ella, porque es la lámpara a nuestro caminar. Así es. Gracias, bendito Rey. Bendiga cada vida que se propone su corazón y tiene el deseo de aprender. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Recordarles que ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Sí. Y para perfeccionarnos como hijos de Dios es que existe el discipulado. Y el discipulado tiene como fin imitar la vida, las obras, las enseñanzas, las palabras de Jesús. Y estamos buscando en Proverbios cómo pensaba Jesús para que nosotros como Jesús pensemos, ¿verdad? Y Salomón es interesante como él, como un rey, este rey viejo, recauda toda la información que el Espíritu le va entregando a través de su larga vida, a través de su reinado, toda la observación que él tiene frente al trabajo, frente al hablar, frente a la soberanía de Dios, frente a lo que pasaba en la aristocracia del poder en esos años que él reinaba, frente a lo que pasaba en la familia, muchos temas, ¿cierto? Sí. Muchos temas. Así que vamos a comenzar a leer de esos temas en estos párrafos. Sí, vamos a leer algunos versículos y luego vamos a detenernos a aquellos Ya. que encontramos que sean más relevantes. Dice, capítulo 16, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Claro. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Interesante que en pocos versículos habla harto de la palabra Jehová. Bueno, por algo es la soberanía del Señor. De hecho, comienza empieza hablando del control del Señor, de este Jehová, de este Dios presente, interviniendo Exactamente. en las vidas. Por eso aquí el verso 1, junto con el verso 4 y también el verso 9, habla de que este Jehová, este Dios Padre, este Dios soberano, interviene en los actos para cumplir con sus propósitos. ¿Ya? Del hombre son sus disposiciones del corazón. ¿Está bien? Más de Jehová la respuesta de la lengua. Pablo hablaba, decía, el hombre puede disponer. El hombre propone. Propone, pero Dios dispone, dice una versión de una parte de Pablo. Incluso el texto del verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. Puede reflexionar y todo, pero es el Señor el que endereza los pasos, aunque por mucha reflexión que tengamos. Y el otro verso interesante, ¿cierto? Es todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Va a haber un día malo, o un día del juicio, o un día que nos va a ir mal a nosotros, se puede interpretar también de esa forma, en donde como se dice muchas veces en el lenguaje o cultura evangélica, desde que estoy siguiendo bien al Señor, como que todo me sale mal. Y ¿sabe? El discípulo no piensa así. El discípulo, como entiende esta palabra, todas las cosas que le están ocurriendo malas, él está tomando como una prueba de fe, una prueba en que va a ser perfeccionado, una prueba donde se está dando cuenta de sus debilidades para trabajar en ella. ¿Entiendes? Aún ahí el Señor también... ¿Cuál es el propósito del Señor finalmente? Que seamos perfectos,
Sí. Que seamos sus hijos a la imagen de Jesucristo. Ese es el Exacto. propósito de discípulos del Señor que no debemos olvidar. Otro grupo de los mismos que hemos leído de pasajes, el verso 2 habla de que los caminos del hombre son limpios, pero en su propia opinión, Ujú. ¿cierto? Pero Jehová examina, dice, los Exacto. espíritus. Claro. Y Dios como está siempre examinando, pensando, porque nosotros podemos tener nuestra medida, nuestra regla de bondad, de altura, de rectitud, Claro. pero Dios ve dentro del corazón. Las intenciones de esa rectitud. Exactamente. Claro. Recordemos que tenemos una naturaleza caída, por lo tanto, nuestra rectitud siempre va a quedar por debajo de lo que Dios tiene Claro. correcto, ¿verdad? Bajo Cristo. Exactamente. Entonces, y los otros pasajes también cuando dicen que como Dios pesa este corazón, que es abominación, el altivo de corazón, habla de la altivez. Oh, sí. Habla también cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Él hace que los enemigos estén en paz con aquel varón o aquella mujer. Eso es hermoso. Ah, así es. Es hermoso, así que, y nosotros lo hemos comprobado. Seamos fieles al Señor y Él va a poner todas las cosas en orden y en paz. Dios es soberano, Dios Sí. tiene el control de todas las cosas. Es importante eso, ¿verdad? Bueno, hay un texto llena que es muy, muy nombrado. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto es muy importante porque nosotros vivimos enjuiciándonos unos a otros. Y aquí dice, sí, pero con misericordia. O sea, cuando Pablo Llano también nos enseña, dice, los que son espirituales, los que son más maduros, corrijan con mansedumbre, mírense a sí mismos, cuidado. No dice no corrijan, no dice no juzguen, sino que dice háganlo pero con misericordia, ¿verdad? Mirándose a sí mismos. Y el otro verso, el 8, dice, mejor, diciendo que tiene un más alto valor, mejor es poco, pero con justicia, Así es. que muchos frutos sin derecho. Increíble la superioridad que pone de lo poco con justicia, que la muchedumbre de muchas cosas que realmente no tienen un buen proceder. Así es, podemos tener en abundancia de cosas, de posiciones, de trabajo, de dinero, en fin, pero mal ha venido. Sí. A través de trucos, a través de sobornos, a través de estafas. Muchas veces nosotros como discípulos del Señor, por eso al principio era muy interesante, ¿qué tipo de rectitud tenemos? Porque muchas veces uno hace el mal porque quiere hacer un bien. Pero no importa si es que mentir, irse por el camino más corto y hacer trampa. Por eso es interesante este texto, porque si vamos a hacer luz y sal, tenemos que ser luz, una luz. La luz también se puede contaminar, la sal también puede perder su sabor, Sí. siendo sal. Por eso es importante, nuevamente repetir, es Cristo el que debe fluir a través de nosotros. Y Cristo no soborna a nadie, No, por supuesto. para nada. Entonces, que Cristo fluya en nuestro hablar, en nuestras acciones. Desde el verso 10 comenzamos a leer un grupo de pasajes que habla acerca de rey. Así Y las cosas, situaciones que hablan con un rey. Dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Pesos y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio le evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. ¿Qué podemos decir acá? Hablemos de todos los liderazgos donde estemos. Mamá, usted es una líder. Papá es un líder. Ya, por ahí. Sí. Si usted tiene una empresa, es un jefe, es un líder. Si usted es un pastor o un cargado de obra, o tiene un puesto en la iglesia, está a cargo de los que limpian la iglesia, o de las damas, varones, jóvenes, en fin, es un líder. Sí. De alguna manera tiene una autoridad puesta por el Señor, es un rey. Y ahí tenemos que colocarnos todo lo que dice aquí. Incluso como discípulos del Señor, vamos a discipular a otros, ya teniendo a una persona que tenemos que cuidar, mentorear, pastorear, guiar, ya somos un líder. Entonces a todos nosotros esta palabra está vigente. Exactamente. Y aquí viene el tema, dice,
Oráculo hay en los labios de este líder. ¿Qué significa eso? Decisiones divinas. Cuando uno habla de oráculo, este verso 10, en otra versión dice, el líder o el rey habla con sabiduría divina. Acá dice, las palabras de un rey o de un líder son ley. Por eso deben ser siempre justas. Nuestro hablar, y hemos hablado mucho de cómo hablamos. Más adelante vamos a leer, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, cuando habla que en nuestra boca son palabras que dan vida, que son o muerte, que son oráculos, que hay una decisión divina. ¡Wow! ¡Qué importante es el cómo hablamos! Cómo le hablamos a nuestro hijo, cómo le hablamos a nuestra esposa, cómo le hablamos en el trabajo a nuestros obreros, cómo le hablamos a la gente que tenemos a cargo en la iglesia. Es importantísimo, ¿verdad? Cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, cómo procedemos. Siempre tiene que ver este grupo de pasajes, habla de justicia, de rectitud, de ser justo, de no prevaricar. Implica hacer algo que voy a perjudicar a alguien y estoy tomando una decisión y sé con conciencia que lo estoy haciendo mal. Prevaricar es sobornar, engañar, aquí le pusimos faltar. Entonces justamente si estamos en una situación de liderazgo, el juicio que hagamos, juicio, recuerde, es discernir lo que está bien de lo que está mal. Ese juicio debemos engañar con ese juicio. Claro que sí. Por eso es importante, de hecho, nosotros cuando Dios nos manda como discípulos a hacer sal y luz, el juicio que hagamos de lo que está mal o está bien, ¿cierto? Debe ser sin prevaricar, sin engaño, sin equivocarnos. Es importante. Exactamente, por eso que dice que un reino con engaño no puede ser afirmado, no prevalece. Claro. Entonces, Dios nos llama aquí a la justicia, a la rectitud, a actuar conforme al corazón del Señor. Amén. ¿Verdad? Desde el verso 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Claro. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Wow, aquí tantas frases que de verdad, sin exagerar, se puede hacer una enseñanza de cada verso de esto. Pero lo medular habla de adquirir sabiduría. Porque el hombre prudente o con sabiduría es de mucha bendición. Sus palabras, dice que es como un manantial de vida. Entonces está hablando de un conjunto de cosas que tiene este hombre, porque la sabiduría procede de nuestro Señor. El verso 20 y 22 dice el entendido y el entendimiento. ¿Saben qué? Cuando hemos repetido en ocasiones anteriores, cuando hablamos de entendido o entendimiento, tiene que ver con el que sabe hacer el bien. El que sabe hacer el bien. El que ya está claro cuál es la luz y cuál es las tinieblas. Y ha decidido seguir lo que es correcto, lo que es luz. El otro texto que es importante, aquí también, bueno, hay varios importantes, es el verso 18. ¿Verdad? ¿Qué tienes que comentar tú ahí? Antes del quebrantamiento, hoy esta palabra es bien fuerte en realidad, que dice que primero una persona se pone soberbia, orgullosa o altiva, claro. Pero dice que antes, o sea, el Señor como que lo permitiera, pero después viene un quiebre. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Mucha gente que ha fracasado, que ha caído, que se siente mal y que siente lástima de sí mismo, no es capaz de tomar una decisión frente al espejo y decir,
yo fui culpable. Es tanta la arrogancia que dice, no, ellos fueron. Siempre culpa el arrogante a los otros. ¿Por qué ellos no están? ¿Por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué me tratan así? El yo siempre está duro, siempre está al frente, la arrogancia, el orgullo. Por eso, cuando habla del siguiente verso, que mejor es andar con los humildes, ¿cierto? Dice acá, mejor es humillar el espíritu con los humildes, porque es cosa de observar tantos fracasos, tantas caídas, tantas puertas cerradas, que levante la mano los arrogantes, y que cuesta decir, sí, soy un arrogante, soy un orgulloso. Tu destino, nuestro destino como arrogante y orgulloso, es el fracaso y es la caída. Eso dice esta escritura. Sí, exactamente. Y lamentablemente qué verdad tan grande y qué triste ver a una persona que está quebrantado y humillado, ¿verdad? Es por eso Jesús, una de las cosas de un discípulo, dice, aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas que tiene a nuestro mundo tan deprimido, Ana, y con tanto estrés, es a causa de no ser humilde, sí. De ser tan arrogante, de ser tan competitivo, de quererlo todo, ahora, ya. Nos pasa, es difícil salirse de esta corriente que nos arrastra. Es difícil. El verso, hay un verso muy hermoso aquí, dice, panal de miel, ha elogiado la boca sabia, panal de miel son los dichos suaves. Y después repite, suavidad al alma y medicina para los huesos. Acá que dice esta versión, dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Las palabras amables son como la miel, se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Por eso el discípulo tenemos que aprender a hablar bien, hablar con amabilidad, aunque a veces vivimos situaciones difíciles que uno no está amable. Hablar no se puede lograr si no está este fruto del Espíritu, que es el amor. Si no está esta presencia del Señor, porque el fluir viene de una fuente. No es humana. No es humana. No es terrenal. No es carnal. No es por los libros. No. Entonces, no está en la universidad. No. Entonces esto, aunque se quiera de repente... no es psicología. Se quiera hacer de forma falsa, no se logra. No se logra porque esto es algo real. ¿Está o no está? Simplemente. No puede... Ahora, ¿cómo podemos nosotros, Ana, yo quiero que esté? Por ejemplo, el Espíritu siempre nos va a traer a memoria sus palabras. Dice que hay una parte que me estoy acordando que es muy, muy relevante, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos en un ambiente donde se está hablando mal, no va a fluir salud para el cuerpo, no va a haber palabras amables. Entonces, ¿con quién yo debo relacionarme? ¿Qué debo estar leyendo? ¿Cuál debe ser mi actitud de oración? ¿De quién nos debemos nutrir? ¿Qué debo escuchar? ¿De quién es? ¿Cuál es mi fuente? Exacto. Yo voy a hablar como mi fuente. Por eso es importante, y esto es algo de toda la vida, todos nosotros vamos a vernos momentos que no vamos a estar hablando como Jesús. No vamos a estar hablando de acuerdo al Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de acuerdo a nosotros. Nuestra humanidad, nuestra carne, y lo que está en nuestra carne en realidad. Este último versículo, el 25, lo hace de forma distinta a lo que hace un poco en el verso 2, que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces nos hace percatarnos de que hay que examinarnos, ver nuestro caminar, nuestro proceder, porque hay caminos que nosotros estamos y nosotros no, si yo soy hija de Dios, no, si yo voy a la iglesia, no, si yo voy, pero estamos viendo que hay caminos que Jehová, aquí hemos visto varias veces, es el Señor, es el Padre. Encomendar a Él el camino, Él es el que nos corrige, Él es el que nos dice, no está por ahí, se ve bien ese camino, pero no es ese el que yo te quiero mostrar, es otro. Muchas veces nosotros tomamos decisiones porque nos gustan nuestros ojos y parece que es lo correcto, parece. Por eso acá dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, y esto, Ana, yo lo quiero hacer una confesión, es difícil, porque
parece que toda la gente, todos nosotros estamos haciendo lo que es bueno, en nuestra opinión. Pero, ¿qué piensa el Señor? Y a veces esto lo podemos hablar, pero aplicarlo, entenderlo, tener la seguridad de que sí, también Dios le parece bien, es difícil. Sí, es complicado. Desde el verso 26 ¿Ya? dice: el alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Hoy vemos esta serie de pasajes, habla todo lo contrario. Dice perverso, dos veces, lisonjear, chismear, el otro término, ¿cierto? Chismoso. Todas estas palabras tienen que ver un poco con esta persona necia que, escuchando instrucción, no quiere seguirla. La escucha, pero decide no seguirla, decide no obedecerla, decide... De hecho, el versículo, yo pienso que el versículo 26, que es un hombre que siempre, por ser, dice aquí, que trabaja para sí porque la boca lo estimula, se mueve de acuerdo a sus sensaciones. Exacto, a sus intereses. Exactamente, lo que a él le gusta, lo que siente que necesita. Entonces, un hombre que camina en ese aspecto y vemos todo lo que pasa con él. Claro, cuando dice el apetito de un trabajador hace que siga trabajando, el hambre lo hace trabajar. Cuando se refiere en estas otras versiones al que trabaja simplemente porque tiene que comer, ¿entiendes? Pero también tú lo estás dando en un sentido de que el que trabaja también solamente para cumplir y llenar sus propios intereses. Ahora, como iglesia del Señor, nosotros somos una comunidad que no podemos estar fuera de iglesia. El que está fuera de iglesia es una persona que está preocupada de sus propios intereses. Cuando Cristo ora, dice, oro por ellos, cuando los elige para hacer los discípulos, síganme y los haré. Los habla de plural. Siempre el discipulado funciona en comunidad, en grupo. Este grupo que se ha dejado gobernar por el Rey Jesús, no en grupos que hablan de Él nomás, sino que han entendido que Cristo de verdad es el Señor, no son sus propios vientres el Señor. Porque hay mucha gente que habla de Dios, habla muy bien de todo, pero no lo vive, no lo disfruta, no se ve el Espíritu Santo moviéndose y uniéndolos. Siempre están dispersos en sus mentes, en sus corazones. Y eso es delicado. Y por lo tanto el Cristo en cada uno de esos grupos no crece. El cuerpo de Cristo crece. Una de las cosas que este hombre malo, ¿cierto? El verso 9 dice: lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cuando la palabra lisonjea tiene que ver con hablarle, oye, no, si te va a salir bien. Pero al final puede ser palabras amables o no malas, pero lleva malicia en sí, porque le hace andar por camino no bueno. Y nosotros como humanos que somos, siempre queremos estar con aquellos que nos celebran, que nos aplauden, que nos reconocen, que ven todas nuestras fortalezas, y eso no es bueno, porque el discípulo correcto, el de Cristo, ve las fortalezas, las celebra, pero también ve las debilidades y también las corrige. Esa es la sabiduría de un discípulo de Cristo. Y crece, por lo tanto. No es que se niega a recibir reconocimiento, pero también busca el crecer y descubrir debilidades. ¿Entiendes? En cambio acá, la lisonja, simplemente el hombre lisonjero o la mujer lisonjera tiene un interés para lisonjear. Oh, lo hiciste súper bien y todo, pero pásame la llave de tu auto. Oh, que te quedó rica la comida para que te invite a almorzarla otra vez. Siempre está buscando su propio interés. Te dice las cosas, oye, qué hermosa te ves, qué linda, que te quedó bien todo eso. Me prestáis 10.000, ¿entiendes? Así, como que esa es la intención, ¿eh? El lisonjear para provecho personal. Desde el verso 31 dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo de Jehová. No, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Estos tres últimos versículos que también son... Salomón aquí dice algo pero tremendo.
los jóvenes quizás no entienden esto, por lo que estamos llegando, los que se nos ven las canas, pero ¿qué es lo que tiene que ver con canas? No es simplemente, hay mucha gente que quizás es anciana, pero orgullosa y soberbia. Tiene que ver con ese anciano que ha aprendido a ser paciente, que ha aprendido a andar en presencia del Señor, que es apacible, un Job, ¿cierto? Una persona llegar a ser a viejo, pero tener presencia de Dios no es lo mismo que ser un viejo cascarrabia. Claro, hay muchos viejos llenos de canas y son cascarrabias. Entonces, pero que uno se arranca y nos trata, ¿qué me vas a enseñar tú, cabrón chico? Un ignorante y vive despreciando a la gente. Por ejemplo, me van a perdonar, pero los profes de universidad, por ejemplo, ¿entiendes? Cómo humillan a sus pobres universitarios. Y qué increíble. No todos, por supuesto, no es que hagamos no todos. Pero lo que quiere elogiar aquí este hombre viejo como Salomón es que él vio con sus ojos a muchos ancianos que estaban más reposados, más tranquilos, y encontró honor en eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque eran honorables estos caballeros, porque habían vivido un camino de justicia, de rectitud delante de la presencia del Señor. Y no los desvió en todas las tentaciones que pasaron en su vida. Y si en algún momento lo hicieron, volvieron al camino. Exacto. Y pueden guiar y enseñar a otros. Benditos ancianos. Amén. Y finalmente, pues, miren qué importante aquí, Ana, cuando dice mejor es ser paciente que poderoso. Y todos queremos ser poderosos y no pacientes. De nuevo pone en relieve lo que tiene más excelente valor. Claro. Mejor es. Recordemos que estamos hablando con un rey poderoso, con un rey que no le falta nada, pero que al final de sus días el Espíritu Santo lo guía a hablarnos estas cosas con la experiencia de vida. No son palabras simplemente, digamos, que las sacó de otro lado. Él las vivió, las sintió. Y añade eso que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante leer y releer a estos discípulos del Señor para poder entender un poco cuando estemos en posiciones de poder. No cambiar por eso, ¿entiendes? Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Cómo nos controlamos? Dice, es mejor controlarse a sí mismo. Y es posible porque los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad, el tener un ánimo largo, el soportar, es más importante, ¿verdad?, que conquistar una ciudad. Oiga, todos aplauden a los que conquistan ciudades, a los que tienen empresas, a los que tienen logros universitarios, a los que conquistan cosas en este mundo, a los que son mayormente competitivos. Son como héroes. Son como héroes sociales en el tiempo que vivimos. Superhéroes, pero Dios da más realce el ser superhéroe sobre sus propios temperamentos, sobre su propio carácter, que ser conquistador de muchas otras cosas, sino ser conquistado, que el Espíritu Santo sea el que esté por sobre es el carácter que nosotros muchas veces nos dejamos dominar nomás y le damos rienda suelta. Entonces es poderoso, muy poderoso lo que sale acerca del dominio propio. Dominio propio, esa es la palabra. El Espíritu Santo, el dominio propio. Hay entender finalmente esto. Leí el otro día algo que decía, mucha gente culpa al diablo, pero dijo, ¿sabe? Deja al diablo tranquilo, preocúpese usted de sus propias concupiscencias, de sus propias lascivias. Los deseos humanos y carnales usted los tiene que controlar. Deje de culpar al diablo, porque sí, reprendemos al diablo y tiene que ver con los espíritus y fuera, amén. Pero hay cosas que son netamente humanas, somos nosotros los que apretamos el botón, no es el diablo. Y es interesante cuando uno toma decisiones, esto lo tengo que hacer yo, esto ya no es una guerra o una lucha espiritual, es un tema carnal, humano. Yo soy el que tengo que dejar esto. Sí. Es importante, dominio propio. Finalmente, es cierto, hay una versión que dice acá el verso 33, volvemos al 1, de una manera muy interesante. El 1 decía, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Podemos, dice esta otra versión, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y acá dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. La gente echa suerte para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. La suerte se echa en el regazo, ¿cierto? Mas Jehová es la decisión de ella. El Señor es nuestra suerte. Lo que nos pase, lo que venga, debemos descansar y confiar que el Señor está de verdad
controlando todas las cosas. Así es. Qué maravilloso término de este primer capítulo. Dios Amén. es soberano, termina diciendo, Dios es soberano. Dios es soberano sobre nuestras vidas. ¿Oremos? ¿Eh? Señor, gracias por este tiempo. Bendice a Gracias. cada discípulo, Señor, que quiere ser como tú, Jesús. Sí, Son sí. tus hijos escogidos. Padre, gracias porque al terminar el capítulo 16, sí, Señor, estás en control. Así Tú es, eres Dios. soberano. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que Amén. Dios les siga bendiciendo y animando. Cariños a todos. Amén.